la carrera de electromecánica. A continuación vamos a dar la resolución de los ejercicios del examen integrador de la asignatura de electricidad. Aquí vamos a hacer la resolución de la problemática de electricidad, la cual nos pide buscar el voltaje de V sub 0 en este circuito. Para ello solo vamos a utilizar esa parte del circuito. Como primer paso tenemos que ver o hallar cuál es el positivo y el negativo del transistor, para lo cual se investigó y se encontró que en la parte de la flecha, o sea, el emisor es el negativo y en la parte del conector es el positivo. Aquí se vamos a hacer por medio de mallas para buscar V sub 0, la cual tenemos malla 1 y malla 2. Como aquí podemos ver, ya tenemos la primera malla, que sería, como va en sentido horario, tenemos menos 5 más 100.000 y 1 más 0.7 más menos 0,2 más 200 y 1 menos y 2. Y haciendo sus respectivos cálculos nos quedaría como ecuación 1, 1201 menos 202 igual a 4.5. Como siguiente tenemos la malla número 2, que de igual forma lo hacemos como hicimos la resolución de la primera malla, que sería 200 y 2 menos y 1 menos 0.7 menos 0,2. El 0,2 va para las dos mallas, ya que el negativo, que sería aquí, y el positivo solo pasa por el negativo solo pasa por los dos circuitos. El positivo queda solo en la parte de los 500 ohmios. Por lo cual nos queda más 502 más 24 de los voltajes, que nos quedaría como ecuación 2, menos 201 más 702 igual a menos 23.1. Y en las ecuaciones ya tenemos aquí la primera ecuación y la segunda ecuación sacada de las mallas 1 y 2, para lo cual hemos utilizado una aplicación que se llama EIC ecuaciones, que ya poniendo los respectivos números en esa aplicación nos queda un resultado de I1 menos 0,0000209, o podemos decir 2.09 por 10 a la menos 5. Y en I2 nos queda menos 0,033, todo esto en amperios, claro está. Ya para buscar V sub 0, como tenemos que el V sub 0 está en la parte de las resistencias, como voltaje es igual a resistencia por intensidad, solo lo cambiamos, sería 200 ohmios I1 menos I2. Ya, ¿cómo es? Y ya reemplazándolos con la intensidad 1 y la intensidad 2 de las respectivas mallas, y haciendo bien la multiplicación de signos y multiplicando por la resistencia, nos quedaría un total de 6.66 voltios, que pertenece a V sub 0, que es la incógnita de nuestro ejercicio de la materia de electricidad. Gracias. Buen día con todos, mi nombre es Kevin Maldonado, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Oriente ITSO, y a continuación voy a dar a conocer la resolución del examen integrador correspondiente al tercer parcial de la carrera de electromecánica del tercer nivel, correspondiente a la materia de resistencia de materiales. El ejercicio nos dice lo siguiente: el sistema mecánico mencionado está integrado por un motor y bomba, la misma que se encuentran colocados sobre una estructura o bancada como se muestra en la figura. Si el motor pesa 20 kilogramos y la bomba 15 kilogramos, construye el diagrama de cuerpo libre, determina el diagrama cortante, diagrama momento flector y el esfuerzo normal máximo en el plano YZ de una de las vigas donde se acopla el motor. La viga es acero A36 y sus dimensiones están representadas en el perfil W10 por 112. Como ya conocemos, el acero ACTM A36 tiene las siguientes propiedades mecánicas, que tenemos el modo de elasticidad, que es 200 gigapascales, el esfuerzo permisible 250 megapascales y el esfuerzo cortante permisible 145 megapascales, al igual que el área. Tenemos que es un área de 32,9 pulgadas al cuadrado. Nos pide que dibujemos el diagrama de cuerpo libre, por lo que nos damos cuenta que esto
es una viga apoyada, por lo que dibujamos de la siguiente manera. Como es una viga apoyada, solamente tiene un momento y una reacción, en este caso una reacción en X. Podemos ver que se derivan las fuerzas a través de los pesos del motor y de la bomba. El uno tenía 20 kilogramos y el otro tenía 15, por lo que se transforma a newtons, y como es la fuerza debido a que es semejante. Entonces tenemos una fuerza total sumada a las dos de 343 newtons. Pero esta fuerza se divide para 3 porque se apoya en 3 vigas. Entonces la fuerza total nos quedaría 114.3 newtons, que es con la que trabajaríamos aquí en esta parte de aquí. La longitud es un dato que hemos puesto nosotros debido a que debemos diseñar. Entonces hemos colocado un valor de 0.70 metros. Y aquí podemos darnos cuenta de cómo es el perfil W10 por 112, que es de esta manera. Como podemos ver en el diagrama, vendría a ser esta pequeña parte de aquí. Aquí tenemos con todos los datos que nos dan en tablas. Tenemos el TF, que es esta parte de aquí, 1250 pulgadas, TW 0.755 pulgadas, la distancia, que es 11,36 pulgadas, de la cual podemos sacar el valor de C, que es como un radio de 5.68 pulgadas, dividiendo este valor para 2. También tenemos BF, 10,415 pulgadas, y también de tabla sacamos la inercia. En este caso, como solo tomamos en cuenta en el eje X, la inercia que vamos a ocupar es la inercia X, que es 716 pulgadas a la cuarta. A continuación tenemos el diagrama momento flector, que también se encuentra en la tabla, que quedaría de la siguiente manera debido a que es apoyado. Y con la fórmula del momento, que multiplica la fuerza por la longitud dividida por A4. Por lo que tenemos un valor de 20,0025 newtons por metro. Al igual tenemos el diagrama cortante de la siguiente manera, con la fórmula de la reacción, la cual es la fuerza dividida por 2. Reemplazamos y el valor nos queda 57,15 newtons, que también vendría a ser el valor de la velocidad máxima. Con este diagrama también podemos encontrar la flecha, la cual es igual a la fuerza por la longitud al cubo, dividido entre 48 por el módulo de elasticidad y por la inercia, en este caso la inercia en X. Como tenemos los valores en newtons y la longitud en metros, procedemos a transformar la inercia en X que teníamos en pulgadas a metros. Aquí podemos ver la transformación: 716 pulgadas a la cuarta, una pulgada a la cuarta, que vendría a ser 0.0254 metros. Esto también elevamos a la cuarta para que nos dé el valor en metros a la cuarta, que nos quedaría 2,98 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Como podemos ver, aquí ya se encuentra el valor reemplazando. Simplemente eliminamos los newtons con los newtons, los metros al cuadrado con metros a la cuarta, que nos quedarían sobrando 1 metro al cuadrado. Y ese metro al cuadrado se eliminan con 2 metros de este aquí, que está elevado al cubo, y nos quedaría solamente 1 metro. Y el valor nos quedaría de la flecha 1.37 por 10 a la menos 8 metros. A continuación se procedió a buscar los esfuerzos que nos pedía el ejercicio. En este caso, el esfuerzo máximo o el esfuerzo calculado viene a ser a momento por C, que es radio, o dividido para la inercia en X. Entonces reemplazamos los datos. Teníamos que C, como ya lo mencionamos anteriormente, es el valor de 5,68 pulgadas. Este valor, como podemos ver, también está en pulgadas, y procedemos a transformar a metros, el cual nos da un valor de 0,144 metros. Procedemos a reemplazar en la fórmula y nos queda que el esfuerzo calculado es igual a 9665.64 newtons sobre metros al cuadrado. Lo que podemos transformar en kilo, que nos quedaría 9.7 por 10 al cubo pascales, porque es newton sobre metros al cuadrado, son pascales, y nos daría como final resultado 9,7 kilopascales. Al igual se procedió a calcular el esfuerzo cortante máximo o calculado, que es igual al volumen máximo sobre el área. El volumen máximo teníamos que era el valor de 57.15 newtons,
y el área que se encontraba en una tabla que era de 32.9 pulgadas al cuadrado. De igual manera se transformó a metros. En este caso, una pulgada al cuadrado equivale a 0.0254 metros. Elevamos al cuadrado para que el resultado nos dé metros al cuadrado. Y nos queda 0,0212 metros al cuadrado. Procedemos a reemplazar en la fórmula y nos queda un valor final de 2.7 kilopascales. Para comprobar si nuestro diseño está bien elaborado, realizamos la comprobación, la cual nos dice que el esfuerzo cortante permisible siempre debe ser mayor al esfuerzo cortante calculado, al igual el esfuerzo permisible con el esfuerzo calculado. Estos deben cumplir esta condición. En las especificaciones de la 0 ACTM 36 tenemos el esfuerzo permisible de 250 megapascales y el esfuerzo cortante de 145 megapascales. Y con los esfuerzos ya calculados procedemos a realizar la comparación. Y en este caso vemos que se cumple. El esfuerzo permisible es igual a 145 megapascales. Y este valor sería mayor al calculado, que nos salió 2,7 kilopascales, al igual que acá en el esfuerzo permisible. 250 megapascales es mayor a 9,7 kilopascales, que es el valor que nosotros encontramos, por lo que nuestro diseño va a resistir y está bien elaborado. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy voy a dar a conocer cómo se llevó la etapa de solución correspondiente a la pregunta 2 del examen integrador. Nuestro literal 2 nos da 4 incógnitas. Dice: la primera, marque con una X el LDR, marque con un círculo los semiconductores. B, grafique la corriente de colector base emisor. C, describa la operación del LDR y el transistor Q1. D, cuando el relé se encuentra activado, el LDR, ¿en qué estado se encuentra? Y por último, E, grafique el circuito electrónico de las mismas características para activar el relé utilizando A0. Entonces, como nos dice que lo primero que tenemos que hacer es marcar con una X en base a la primera pregunta el LDR, entonces lo que hacemos es marcar nuestro LDR y un círculo los semiconductores. Los semiconductores son los de aquí, en este caso nuestro primer semiconductor, que es Q1, el semiconductor que va a pasar por Q2, o sea, son los que van a pasar por aquí. Habiendo ya realizado nuestra primera literal, procedemos con el segundo, que dice: grafique la corriente del colector base y emisor. Tenemos que graficar la corriente en sí de puede ser de un transistor. Viene, sube por aquí la flechita y baja. ¿Cómo lo identificamos? Nuestro transistor va a tener una base, una corriente de base, una corriente de emisor y una corriente de receptor. La corriente de base, como la palabra mismo lo explicita, va a ser la que está en sí en la base, corriente de base. Tenemos la corriente de emisor, Por otro lado tenemos nuestra corriente, de este caso, de nuestro receptor, nuestro colector. Listo. En este caso hemos terminado con el literal B. Y hemos graficado, hemos puesto nuestras corrientes. Está así, en forma, y esta es la que sube. Así nuestra forma de dependencia, más clarita. Entonces procedemos al literal C. Describa la operación del LDR y el transistor Q1. Lo habíamos predicho.
Nuestro circuito acá va a ser el siguiente. Nuestro LDR, por aquí nuestro, por aquí, acá. En sí vamos a copiar este pedacito de acá y por aquí. Listo, eso viene por aquí. Y nuestros nodos, listo. Y como vemos, esto ya los teníamos señalados, nuestros semiconductores y nuestro LDR. Listo. Entonces, la explicación de esto va a ser lo siguiente. Nuestro LDR está en serie con la resistencia R2, y la operación del LDR, cuando incide la luz de los rayos solares, la impedancia del LDR disminuye, por lo tanto el voltaje en R2, en este caso nuestro R2, va a aumentar si el voltaje de R2 es superior a los 7 voltios. O sea, si el voltaje que entra por aquí, al momento de dispararse, en este caso, el LDR que se dispara y hace en contacto con nuestros transistores y con nuestro amplificador operacional. De la apertura de la base del emisor va al transistor Q1, nuestro transistor Q1, que pasa a un estado de saturación circulando una corriente de colector a emisor. En este sentido, como lo habíamos graficado en nuestro circuito anterior, se dice de colector a emisor, o sea que de aquí viene acá, en nuestro circuito, en sentido de la flecha. Entonces hemos acabado con nuestro literal, en este caso, nuestro literal D. Vamos al siguiente literal, que dice: cuando el relé se encuentra activado, el LDR ¿en qué estado se encuentra? Dice: al circular una corriente del colector a emisor, el relé está en el colector, se va a activar el relé y ahí se va a cerrar el contacto mecánico que energiza el motor de 24 volts. Cuando el nivel de esta disminuye, el LDR, la resistencia aumenta y va el voltaje. Por lo tanto, el relé apaga el circuito, se abre el motor y se detiene en sí el motor. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que en esta partecita de aquí, como lo vemos, lo que acabo de explicarles, esto va a ocurrir aquí en esta parte. Que nuestro LDR se dispara, como lo he dicho, le hace contacto con nuestro amplificador operacional y en sí con los demás transistores. Y por último vamos a acabar con nuestra quinta pregunta. Grafica el circuito electrónico de las mismas características para activar, ¿vale? Lo que hemos hecho es rediseñar el circuito, pero esta vez dice que para que se active el relé. Entonces, como vemos aquí, tenemos nuestro relay puesto en la parte de acá y nuestro LED acá, nuestro LDR, que lo que al momento de dispararse entra corriente por el transistor. Este en sí hace funcionar al amplificador operacional y, como sabemos, después de un momento actúa en nuestro temporizador. Entonces, cuando no incide luz sobre la resistencia del LDR, la tensión en la entrada no inversora es prácticamente cero, mientras que en la entrada inversa del amplificador operacional el voltaje va a ser igual a la salida de dicho amplificador operacional, será de cero, ya que no se emplea la polarización negativa en estas circunstancias. Él será de 0 voltios. El transistor estará cortado y el relé desactivado. Si por el contrario hay existencia de luz en nuestro LDR, la resistencia será elevada,
la tensión de la salida del amplificador operacional será igual a la de la alimentación, y este hecho provocará la saturación del transistor y la activación del relé. En este caso hemos terminado con nuestras preguntas y muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a hacer la resolución del ejercicio de termodinámica, para lo cual hay que completar esta tabla de valores, que las que están puestas con vistos son las incógnitas que hay que encontrar. Aquí, como pueden ver, ya están puestos, ya está la tabla completa, pero vamos a hacer la resolución y cómo fue que se llegaron a tales números por medio de ejercicios y algunas fórmulas. Primeramente, para buscar la energía interna, que solo es uno, no UF ni UFG, solo la energía interna, se tiene que ir a la siguiente tabla, que es la A4 de la página 914 del libro, la cual hacemos por medio de interpolación, ya que los 235 no está en dicha tabla, sino que hay que sacarla por medio de interpolación UF y UFG. Para sacar la que es solo energía interna, la fórmula es UFG más entre paréntesis X por UF, para lo cual ya hay que hacer, para buscar UFG necesitamos UFG y UF, para lo cual tenemos que hacer la multiplicación, como pueden ver, 10 por 14.61 y dividido por 25. Este resultado lo tenemos que sumar o restar con el valor de 520.46. Listo. Esa es la primera de UF. Para sacar X o UFG se necesita igualmente 10 por 10.14, 4 perdón, dividido para 25. Lo cual el valor resultante lo tenemos que restar con 2012.7, que nos da un total de 2008.34, cada uno con sus respectivas unidades, lo cual ya reemplazando, crean que en la tabla ya tenemos el valor de X, solo reemplazamos X en 0,67 por el valor de UFG, todo esto sumado a 527,34, lo cual nos da un valor de 1871.90, como pueden ver acá. Para buscar la temperatura tenemos que hacer de la siguiente manera, igualmente haciendo con medio de interpolación, de la misma manera que hicimos para sacar la entalpía. En este caso le vamos a sumar los 123.97 más 1.376, todo esto en los grados centígrados o en su unidad, lo cual en temperatura nos salió 125.34.6, que es lo que tenemos aquí. Para buscar la fase hacemos con las siguientes condiciones, que son estas. Ya una vez analizado, nos da que es vapor húmedo. Vamos a continuar con la resolución del literal B, que nos pide la presión, la calidad y igualmente la fase. En todas nos pide la fase, para lo cual solo aquí tenemos que ir a la tabla y ya el valor de 135 si está en la tabla, lo cual nos permite ver que el valor de la presión es de 313.22 kilopascales. Para sacar X se hace con la siguiente fórmula que podemos ver aquí, para lo cual de la misma tabla están estos valores o esas 5 índices que tenemos, para lo cual solo dividimos o restamos y dividimos, cual nos da un valor de, aquí se simplifican todas las unidades, quedándonos sin ninguna unidad, lo cual nos sale un valor de 0,59, redondearlo a 0,6, pero sin unidad, que es el valor de la fase. Para vapor húmedo se hizo la respectiva igualmente análisis y se dio determinamos que es un valor de vapor húmedo. Para el literal C, de igual manera ya tenemos en la misma tabla, que es A5 de la página 17, que 1200 es igual a 187.96 grados centígrados, lo cual es un valor menos que hay que buscar. Para la fase nos salió una fase un poco alta, por lo que sabemos que cuando nos sale una fase
una calidad un poco alta, pasado de 1 es que no hay calidad, por lo cual igualmente se buscó de la igual manera que hicimos el anterior ejercicio. Buscamos en la misma tabla está la energía interna de U, UFG y UF, lo cual restando y dividiendo y reemplazando nos queda un valor de 1.14 que es absurda, así que tenemos que poner que no existe o no hay calidad. Para el literal D, que hay que buscar el valor de la energía y solo la calidad, para lo cual, como podemos ver, si tenemos los valores que están en la misma tabla del anterior, para lo cual ya tenemos en la misma tabla los valores, pero aquí en la fórmula hay que buscar de U, ya no de calidad, la cual de la fórmula de U o energía interna es igual a UF más X, o sea calidad, por UFG. Ya la tabla nos da estos dos valores. X no tenemos calidad, ya que la tabla no nos viene con ninguna calidad y es imposible buscar de esta manera si es que no tenemos un valor de referencia. Por lo que, como no tiene por cuál se multiplicar, se supone que es 0, así que se simplifica o se elimina, quedándonos solo el valor de 169.72 como calidad. Como podemos ver en la siguiente imagen de aquí, que aquí está 669.72, no hay calidad y el líquido comprimido se determinó gracias a un análisis como igualmente se hicieron las anteriores, buscando cada uno de los valores de referencia para buscar que el análisis comprimido, como dice el líquido comprimido, es igual a la temperatura mayor a la temperatura de saturación. Se llegó a esa conclusión. Ya para el último literal, que hay que buscar la temperatura, la energía interna, se lo hace de la manera que hicimos el literal A. Aquí, por ejemplo, ya tenemos lo que es la temperatura, ya que en la tabla si tenemos la número o la presión de 850, que es igual a 172.94 grados centígrados, para lo cual solo nos quedaría esa incógnita que es de 731, o sea, cómo se determinó que es 731, que voy a explicar en la siguiente aquí. Según la tabla, como aquí podemos ver, 850 es igual a 172.94 grados centígrados, para lo cual utilizamos la siguiente fórmula. Eso ya nos viene en la misma tabla, solo hay que buscarlo en energía interna. Aquí la calidad ya nos viene en la misma tabla que es 0.0, lo cual multiplicándolo, primero reemplazándolo, x por 1000, o sea 0.0 por 1856.1, se simplifica o se elimina, quedando solo el valor de la UF, que es de 731 kilogramos sobre kilojoules sobre kilogramos, perdón. Este sería el valor de UF. Y así quedaría para las condiciones que tiene que ser la fase. Sería mezcla o líquido saturado, haciendo su respectivo análisis. Así quedaría entonces en total ya la tabla llena o buscada las incógnitas que faltaba. Gracias. Buenos días, ingenieros. Continuando con el examen integrador correspondiente a la materia de técnicas de soldadura y mecanizado, en este parcial hemos optado por realizar una pieza de ajedrez, ya que estamos trabajando lo que es en el torno. Un material fácil de moldear es el aluminio y por eso hemos optado por este material. Bueno, a continuación vamos ya a colocar las cuchillas y todo eso para poder trabajar. Ya, como podemos ver, ya tenemos la pieza puesta ahí centrada. Colocamos una cuchilla adecuada, hacemos el reajuste bien para que no se vaya a salir o a estarse moviendo. Listo, una vez realizado colocamos al nivel que queramos, apretamos y listo. Procedemos ya a prender el torno para realizar la moldura.
ya tenemos nuestro trabajo terminado correspondiente a la materia de técnicas de soldadura y mecanizado, que consistió en realizar una pieza y en la cual nosotros hemos optado por hacer una pieza de ajedrez en el torno. Esto sería todo y como podemos ver es en un tamaño fácil de manipular y observarlo. Muchas gracias.